Una gran tragedia nos ha impactado como mexicanos este pasado 19 de septiembre. 32 años después de aquel terremoto del 85, una vez más en la misma fecha, un terremoto de 7.1 nos vuelve a golpear, dejando a su paso escenas de sufrimiento, de dolor, de muerte, de desolación. Si bien es cierto que esta tragedia ha sacado lo mejor de nosotros como mexicanos en cuanto a unidad, en cuanto a actos de bondad, amor, apoyo unos con otros como hermanos, también es cierto que este sismo ha dejado a la gente con temor, con miedo. Cualquier alarma sísmica ya nos hace correr a todos. En la noche no podemos conciliar el sueño. Ya vivimos con un temor constante, estamos vulnerables. La pregunta que debemos hacernos es ¿cómo debemos enfrentar como hijos de Dios situaciones como esta, donde nos sentimos inseguros o vulnerables? Yo creo que tenemos que enfrentar estas situaciones recordando tres cosas. La primera, debemos recordar que esto es parte de lo que iba a suceder. Ya lo sabíamos. A los cristianos esto no nos debe tomar por sorpresa. La palabra de Dios en Marcos 13:8, en Mateo 24, dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, habrá terremotos en diversos lugares y habrá hambres, habrá pestes y habrá también alborotos, pero esto será solo el principio de dolores. O sea, esto no es el fin. Eso significa que debemos recordar que esto ya estaba predicho, esto iba a pasar y va a seguir pasando. Lo segundo que debemos recordar es que Dios nunca nos prometió en su palabra que estaríamos exentos de situaciones como estas. Nunca lo prometió. No sé nosotros de dónde lo aprendimos o lo mal aprendimos, pero Dios nunca lo prometió. Lo que Él sí nos prometió es que en medio del dolor y de la tristeza, Él estaría a nuestro lado. Yo quiero que recuerdes, por ejemplo, a Lázaro en la tumba. Quiero que recuerdes a Juan el Bautista en la cárcel. Quiero que recuerdes a Pablo y Silas en el calabozo de Filipos, a José vendido como esclavo en Egipto, o a Job cuando perdió a sus hijos con aquel gran huracán. Cada uno de ellos, fieles siervos de Dios que atravesaron por momentos de dolor y de tristeza. Hermanos, es que esto el Señor ya lo había predicho. Los hijos de Dios también atravesaremos por momentos difíciles. Pero lo tercero y más importante que quiero resaltar en esta ocasión es, debemos recordar que el Señor siempre nos traerá esperanza en medio del dolor. El Señor lo prometió, nunca estaremos solos. Vamos a atravesar por el valle de sombra de muerte, pero Él dijo en el Salmo 23, nunca estarás solo. En Salmo 46:1 dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Ese texto me encanta. Aún en medio de la tribulación, Él estará con nosotros y es nuestro amparo y fortaleza. Deuteronomio 31:6, sean fuertes y valientes, no teman ni se asusten, pues el Señor su Dios los acompañará y nunca los abandonará. Qué hermosos pasajes, ¿no es cierto? Querido hermano, en medio de este momento de dolor, en este momento trágico que estamos pasando como mexicanos, a nuestros hermanos quiero decirles algo, no pierdan la esperanza. Los hijos de Dios sabemos a dónde correr, sabemos a qué brazos correr, no estamos solos, no debemos caer en la desesperación, ni debemos vivir con temor. El Señor no nos hizo para vivir con temor, el temor es un enemigo. Por favor, corre a los brazos de Jesús, mantén tu mirada en el Todopoderoso y mantén la fe. Porque Cristo muy pronto vendrá por los suyos. Y un día estaremos con Él en una tierra nueva, donde no habrá temblores, no habrá muerte, dolor, ni clamor, porque todas las cosas serán hechas nuevas. Que el Señor aliente tu corazón con estas promesas y que los mantengamos firmes hasta el final. Que Dios les bendiga. Bienvenidos a cada uno de ustedes a este repaso de la lección número 14 y quisiera mencionar que cada vez que se va a despedir a alguien, cada vez que una persona quiere transmitir últimas ideas, generalmente recalca o pone
en negritas, lo más importante. Y es por ello que tenemos discursos grandes que nos recuerdan los ideales que motivaron a las personas a hacer o a decir o a impulsar las causas que impulsaron. Dentro de esos discursos famosos encontramos el de Martin Luther King. Ese famoso discurso, Tengo un sueño, donde él esboza y presenta claramente lo que lo impulsó en su carrera. Es ahora el momento del apóstol Pablo de despedirse, y lo va a hacer con la elocuencia y con el ímpetu y la pasión que lo caracterizó durante toda la carta que le escribió a esta iglesia. Hoy nos introduciremos entonces en esta última lección, la lección número 14, gloriarse en la cruz. Esperemos que este repaso sea de gran bendición, motive nuestros corazones e impulse lo que el apóstol deseaba que se impulsara en cada creyente. Bienvenidos, gracias por acompañarnos, quedarse con nosotros, a todos los seguidores. Y bueno, pues una vez más reunidos aquí en este estudio de grabación para compartir lo que la última parte del escrito a los Gálatas trae para con nosotros. Hoy nos acompañan, como de costumbres, pastores dedicados y consagrados, y de un lado tenemos, y qué gusto tenerlo, Pastor Héctor Armenta Espinosa, es presidente de la Misión del Valle de México. Pastor, bienvenido. Muchas gracias, es un privilegio estar con ustedes y compartir este repaso de la lección, y de igual manera con nuestros hermanos que tienen a bien sintonizar este repaso de la lección de la Asociación Metropolitana. Un saludo para cada uno de ustedes, hermanos, y esperando que la lección número 14, la última de este trimestre, pueda ayudarnos para acercarnos al Señor, y como lo veremos en el transcurso de la misma, poder encontrar esa transformación que el Señor quiere hacer con nosotros. Un gusto, Pastor, estar con ustedes. Qué bueno, Pastor Armenta, muchas gracias por acompañarnos. También tenemos aquí en esta mesa de diálogo a alguien de casa, bastante conocido, pues casi aquí ha construido todo este proceso de repaso de la lección, el Pastor Abraham Ramírez. Pastor, qué gusto tenerle y bienvenido. Gracias, Pastor. Al principio del trimestre decíamos, nos saboreamos lo que viene de Gálatas, y creo que no ha defraudado. Las lecciones, las 14 de este trimestre han sido magníficas. Creo que hemos aprendido, hemos crecido en Cristo, y hemos apreciado en forma más clara lo que significa la cruz, la muerte del Señor Jesucristo para nosotros. Gracias a Dios por la carta a los Gálatas. Bendición que Dios nos ha regalado, así es. Bien, queridos seguidores, vamos a compartir con ustedes en este momento el bosquejo para este repaso de la lección número 14, gloriarse en la cruz. Nuestro primer punto será un final diferente. El segundo punto estaremos viendo motivos de gloria, y finalmente en el tercer y último punto estaremos hablando de resultados de gloria. Y para iniciar con nuestro repaso y con cada uno de los tópicos, quisiera que sea Dios quien nos dirija, y para ello vamos a suplicarlo en oración. Inclinemos nuestro rostro y vamos a orar. Bondadoso Padre, muchísimas gracias porque en tu amor siempre procuras para nosotros mensajes alentadores. Señor, gracias por esta lección que finaliza en esta semana, porque en tu misericordia nos has exhortado. Y quisiéramos, buen Dios, que pudieras imprimir en nuestras mentes el mensaje que imprimiste en la mente del apóstol, para que al repasar seamos cada uno de los oyentes exhortados, Señor, y por la gracia del Espíritu Santo nuestras vidas tornen en cambio para honra y gloria de tu nombre. Amén. Señor, por favor, regálanos la conducción del Espíritu Santo, pues sin Él nada podemos hacer. En Cristo Jesús lo pedimos todo. Amén. 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 Bien, pues vamos a iniciar un final diferente. Siempre uno espera los finales, y generalmente cuando uno está metido en el proceso ya especula acerca del final. Sin embargo, este final llega un tanto diferente. Viene y cambia el proceso que se trae. Pastor Armenta, ¿a qué debemos este final?
Es que al hacer un análisis de las diferentes cartas que el apóstol Pablo escribió, encontramos que él normalmente utiliza saludos personales y pone al inicio nombres de algunos de los hermanos, ¿no?, que él había convertido o que les había ayudado para encontrar a Jesús. También utiliza exhortaciones finales en cada una de las cartas. Firmaba él en forma personal esa carta y tenía bendiciones o ponía bendiciones al final de la carta. Pero al final de la carta a los Gálatas, parece ser que él hace un poquito diferente al resto de las cartas, porque no contiene saludos personales. Él inicia la carta presentando sus credenciales, porque indudablemente tenía un mensaje que dar a sus oyentes o a sus lectores en ese caso, donde él le dice, miren, yo soy apóstol, y presenta ahí sus credenciales. Por otro lado, no tiene una acción de gracias. Pareciera ser que el mensaje que el apóstol habría de dar a los de la región de Galacia, pues era un mensaje donde necesitaba ser muy puntual en estos escritos. Y también él es muy formal en esa última carta. Sí, aunque es cortés con ellos, pero es muy formal. Así que en este tenor es en el que se presenta la última parte de la carta a los Gálatas, a partir del versículo número 11 del capítulo 6. Ahí es donde viene y cambia el formato que venía acostumbrado a terminar con sus cartas, saludos, y aquí lo cambia. Sí, porque cuando él toma la pluma de manos del escriba, por su preocupación por los miembros de la iglesia de Galacia, él continúa dando consejos. Cuando debiese llegar al final de la carta, continúa dando consejos. Como lo mencionaba usted en la introducción, hace un subrayado, pone en mayúsculas para que pongan atención. Por eso dice, con grandes letras os escribo, para que ellos tomaran en cuenta el mensaje. Con grandes letras os escribo. ¿Será, Pastor Abraham, que hay ahí algo de su calidad de caligrafía, o a qué se refiere con eso, con grandes letras, Pastor? Sí, Pastor, quiero poner puntuación especial en lo que decía el Pastor. Esta carta es una carta conmovedora, ¿no? Pablo habla con todo su corazón, tratando de que los Gálatas caigan en el peligro de lo que vimos en toda la carta, del legalismo, ¿no? De creer que para salvarse, además de la confianza de la fe en el Señor Jesús, hay que guardar la ley para salvarse, ¿no? Las cartas de Pablo son cartas personales, habíamos dicho, ¿no? Cartas que les escribe a personas que conoce, que ama, ¿sí? Y que en Gálatas ve un grave peligro, y como dijo el pastor, al principio no hay acción de gracias. No. En otras epístolas dice, agradecemos a Dios por su fe, él da acción de gracias a Dios por los creyentes en otras iglesias. En Gálatas no, en Gálatas luego empieza a darles, ¿no? Porque veía que había un gran problema en Gálatas. Y para terminar su carta, ¿sí?, también evita ciertas cosas. En otras epístolas manda saludos específicos. Saluden a Rhodes, saluden a esta hermana, saluden al otro hermano, ellos han sido fieles, y destaca a ciertas personas de las congregaciones a donde les manda. Aquí no le escribe a nadie en específico. Sí, él termina su carta de forma diferente. Y como dijo el pastor, cuando él toma la pluma del escriba, ¿verdad?, entonces él dice, os escribo con grandes letras. Algunos han creído que tenía algún defecto en la mano, ¿verdad?, para escribir por todos los
las situaciones que había pasado. Y el trabajo duro, ¿no? El trabajo duro de hacer carpas y todo, de hacer tiendas, ¿no? Y de las situaciones que había pasado por predicar la palabra de Dios. Lo habían apedreado, ¿verdad? Lo habían golpeado en diferentes maneras. Así que algunos creen que va por ahí, la cosa de las grandes letras, ¿no? Otros dicen que pues tenía mala vista desde su encuentro con el Señor Jesús. Dicen que es una secuela de eso y que por eso tenía que escribir con letras grandes para escribir, sí. Y entonces, pero creo que por donde tú fuiste, creo que es lo más correcto, ¿no? Si escribe con letras grandes, es para dar énfasis al mensaje que quiere decir, transmitir. Ya está a punto de terminar su carta y no quiere dejar que eso quede al aire. Les escribo con letras grandes y entonces viene que les escribe con letras grandes, ¿no? Y es lo que vamos a ver a continuación. Así que no se les olvide, tengan claro en esto. Es como si el Señor Jesús le estuviera diciendo a Nicodemo, de cierto te digo, escuchen, vean, analicen, piensen. Esto es lo más importante. Sí. Las letras grandes. A mí me surge una preguntita acerca de esto, ¿no? De la ausencia de los saludos específicos, la ausencia de esa cuestión tan personalizada que él acostumbra en otras cartas. ¿Será que es falta de aprecio? Porque ha escrito cosas fuertes a los Gálatas en lecciones pasadas, se ha visto. ¿Será falta de aprecio o será un exceso de preocupación? Yo creo, pastor, si me permite, recordemos que el apóstol Pablo era un pastor y como pastor tenía una sana preocupación por el rebaño. Y me parece que en esa dirección es en la que él presenta una forma diferente al resto de las cartas, incluyendo el final. Aunque ustedes pueden ver, por ejemplo, en el capítulo 1, el versículo número 3, dice, gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Eso lo menciona en el capítulo 1 y el versículo número 3. Pero si ustedes van al capítulo 6, ahora en la conclusión de su carta, encontramos de igual manera. En el capítulo 6, el versículo número 16 dice, a todos los que anden conforme a esta regla, dice, paz y misericordia. Y en el versículo número 18 dice, hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. La preocupación de un pastor, donde él quiere que los miembros, que la iglesia en esa región, puedan entender que ciertamente tienen gracia de parte de Dios, pero también pueden tener paz en medio de las dificultades. Y vaya, en el caso del apóstol Pablo, cuando él enfrenta las diferentes persecuciones que encontramos en 2 Corintios 11, la diferente forma en que él sufrió por Cristo Jesús. Así que él hace que los miembros escuchen que el mensaje que él tiene es un mensaje que trae paz, que trae una bienaventuranza, podríamos decirlo. Porque hay misericordia y hay paz y hay gracia de parte de nuestro Dios. Una preocupación de un pastor, ¿verdad? Así es. Pastor Abraham. Sí, la situación de los Gálatas era una situación muy especial y específica de ese lugar, pastor. Es que a las otras iglesias les habla acerca de pecados irreligiosos, ¿no? Apártense de esto, de fornicación, de adulterio y de todo. Apártense. El problema en los Gálatas o en Galacia era que la invitación era que se cuidaran de no caer de los pecados religiosos, ¿no? De tener confianza en lo que nosotros hacemos para ganar la salvación. No caigan en el error de creer que haciendo ustedes buenas obras se van a salvar. Entonces el mensaje es diferente. Este peligro era más velado, este pecado era más difícil de identificar. Por eso es que Pablo empieza inmediatamente en su carta a decirles en el error en el que están y termina así, ¿sí? Pero sin dejar de desear
la gracia y la paz que el Señor Jesús ofrece. Definitivamente este final diferente. No es diferente por la ausencia de amor. Es un pastor preocupado por su iglesia. Es alguien que desea lo mejor para esa iglesia. Pero en su preocupación siente que no puede desperdiciar palabras o letras en despedidas, sino que debe utilizar todo lo que tiene a su alcance para alertar a esa grey del peligro en el cual se encuentra. Quédese con nosotros, continuaremos entonces con los dos tópicos, motivos de gloria, resultados de gloria. Estamos de regreso y continuamos con el repaso de nuestra lección. Ya vimos un final diferente, nuestro primer tópico, y ahora vamos a introducirnos en motivos de gloria. Saben que siempre el ser humano quiere ser reconocido y siempre busca esa aceptación y eso por lo cual pueda resaltar sobre los demás. De todas maneras, esa parte pareciera ser intrínseca al ser humano y los motivos de gloria se enlistan en esta última parte de la carta a la iglesia de Gálatas. Sin embargo, el apóstol hace un contraste y me llama la atención que desde el comienzo de la carta en Gálatas capítulo 1, versículo 7 y el capítulo 4 y el versículo 17, el apóstol Pablo alude a sus opositores, pero de una forma indirecta o muy tenue. Pero aquí lo hace directamente en Gálatas el capítulo 6 y los versículos 12 y 13. Y entonces menciona los que quieren agradar en la carne. Como que el motivo de gloria se enfoca en un aspecto. Pastor Armenta, ¿qué está queriendo introducir o qué está presentando el apóstol aquí concretamente? Quizá debiésemos de tomar el capítulo 6 y el versículo 12, que me parece que es lo que introduce aquí el punto este. Dice, todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Es que cuando pensamos nosotros en la forma en que el pueblo estaba recibiendo las enseñanzas, la forma en que ellos habían creído a la predicación originalmente del apóstol Pablo era que todo eso había quedado atrás, el asunto de la circuncisión había quedado atrás y por lo tanto ya no era necesario. Y aquí quizá debiésemos recordar que la circuncisión tenía una connotación mesiánica. Desde el momento en que Dios llama a Abraham, la circuncisión fue la identidad para el verdadero pueblo de Dios. Entonces, de pronto, cuando el apóstol llega predicando que ya no es necesaria la circuncisión, como que están dando la espalda a lo que era la verdadera identidad del pueblo de Dios. Entonces, cuando el apóstol le dice ya no es necesario, porque ahora con la venida del Mesías, con la venida de Cristo, entonces ahora eso ya pasa a ser irrelevante. La figura desaparece. Desaparece completamente. Entonces, ellos quieren seguir teniendo aprobación de aquellos que buscaban que el pueblo continuara circuncidándose. Entonces, pareciera ser que aquí los motivos que los impulsaban a enfatizar el hecho de la circuncisión o el acto de la circuncisión era solamente para ganar el favor de aquellos líderes judíos en la región misma de Galacia, pero también los líderes judíos de Jerusalén. Así que ellos podíamos decir, estaban trabajando para tener una posición relevante cuando querían tener, a través de ello querían obtener el favor de los líderes. Entonces, me parece que esos son motivos ilegítimos del servicio, del trabajo que ellos debían estar enfatizando. Porque los judaizantes querían quedar bien con los líderes judíos, pero también siendo que los judíos tenían de alguna manera una
la lección menciona que tenían el favor de los romanos. Claro. Entonces, el no ser circuncidados, entonces no podían tener el favor de los romanos. Claro. Para ello, enfatizaban que todos los gentiles tenían que ser circuncidados. ¿Sí? Menciona un argumento más para no padecer persecución. Sí. ¿Qué está mencionando? Porque pareciera ser que entonces si no se circuncidaban los iban a perseguir o ¿a qué se refiere? Sí, pastor. La predicación que tiene Pablo, y aquí vemos dos bandos, Pablo y los de la circuncisión, ¿no? Así los identifica él. Los dos predican a Cristo. Pablo predica a Cristo, los de la circuncisión predican a Cristo. Pero Pablo centra su predicación en la cruz de Cristo, ¿no? Que nosotros somos salvos por lo que sucedió en la cruz con Cristo Jesús, que nos salva. Los otros también creen en Cristo, pero dicen que además de la fe en Cristo, debe haber la observancia de la ley para salvarse. ¿Okay? Hay dos bandos, dos maneras de predicar, otro evangelio, como dice Pablo ahí, ¿no? Entonces, ¿cuál es más famoso, por así decirlo? ¿O cuál es el que más reconoce la gente? Pues la circuncisión. Porque Cristo fue judío. Y todos los dirigentes judíos, si nosotros buscamos la circuncisión y logramos que otras personas se circunciden, vamos a quedar bien con los dirigentes judíos. No hay ningún problema. Y además somos cristianos. Pero si nos circuncidamos, los dirigentes judíos no nos van a perseguir. ¿Sí? Porque seguimos siendo judíos. Porque la base de nuestra salvación, de nuestra creencia, la señal del pacto que tenemos con Dios, la mantenemos. Entonces no nos van a perseguir. ¿Sí? Además, la religión judía es una religión oficial por parte del gobierno romano y no nos van a perseguir tampoco. Eso es lo que buscaban. Ahora, ¿de qué te glorías? ¿No? ¿O en qué te glorías? ¿Cuál es la motivación de tu vida? ¿Sí? Parece ser que estas personas buscaban como motivación de vida, como lo que les motivaba a predicar, era la ganancia terrenal, quedar bien con los demás, poner una buena cara con los demás. ¿Sí? Yo me imagino, en Gálatas no sé cuántos hermanos eran, pero si lograban que ellos se circuncidaran, inmediatamente iban a llenar un informe para quedar bien con los de Jerusalén y decir 100 circuncisiones, ¿no? Entonces, para ellos era también motivo de poner buena cara, logrando que la gente se circuncidara. Era un motivo, dice ahí el comentarista, de estadísticas eclesiásticas o estadísticas, ¿verdad?, religiosas. Yo quedo bien con todos. Si yo logro que los demás se circunciden, yo quedo bien con todos, estoy bien con todos, pongo buena cara y logro la gloria del hombre, de mis semejantes. Ellos buscaban eso. Pablo ponía su confianza y su motivación en otras cosas. En otras cosas, claro. El apóstol Pablo lo pone en contraposición, ¿no? Sí. En el versículo 14, ¿no? Lejos esté de mí gloriarme, sino solamente en la cruz. Y era una cuestión seria mencionarlo. Digo, para nosotros es algo aceptable. Sí. Incluso es motivo de religiosidad o un símbolo de religiosidad tener una cruz. Pero en ese entonces no era así. Pero aún así él pone esto en la mesa, él argumenta, ¿no? Y entonces presenta un motivo diferente de gloria. Y justamente es aquí donde del segundo punto de motivos de gloria pasa a la segunda fase, ¿no? ¿Cuál es la razón genuina por la cual debemos de gloriarnos? Para Pablo, el motivador que lo impulsaba a trabajar y que lo mantenía feliz, pues era la cruz de Cristo. Los resultados que se habían logrado a través de la cruz de Cristo. Así que ese encuentro que tuvo con Jesús marcó para el resto de la vida al apóstol Pablo.
Para los judíos la cruz era un instrumento de castigo, era usado por los romanos y eran aquellos, dice el libro de Deuteronomio, que eran malditos quienes morían en la cruz, pero no para Pablo. Para Pablo el hecho de que el Mesías haya muerto en la cruz, una idea inconcebible para la mente judía. ¿Un Mesías en la cruz? Pues no puede ser el Mesías. Si permitió o si murió en la cruz, entonces no puede ser el Mesías. Pero en el caso de Pablo, la forma en que él presenta la cruz como el único motivo que vale la pena por el cual gloriarse, y particularmente en ese tiempo, ¿no?, tan difícil, encontramos en la lección de esta semana, por ejemplo, que a principios del segundo siglo está la figura en un cuadro, ¿no?, la figura de una crucifixión, una persona. El grafito del examen. Sí, una persona siendo crucificada, pero con una cabeza de asno. Una cabeza de asno y por allí con el letrero debajo, ¿no?, donde decía Alejandro adorando a su Dios. Entonces, me parece que esa era una de las formas en que se ridiculizaba la cruz, pero no para Pablo. Para Pablo la cruz era el centro de su evangelio, porque era el centro de la salvación, porque aquel hombre que dice Filipenses 2 del 5 al 8, aquel Dios que se despojó vino a tomar forma de forma de siervo, a tomar forma de hombre, pero por amor a ti y a mí, porque Él quería salvarte. Y eso es lo que le motivaba a Pablo. Y dice él, de los cuales yo soy el primero. Así que ese es el motivo correcto por el cual el apóstol Pablo se gloriaba. Es definitivo la contraposición de los motivos de gloria, lo que motiva a los que enseñan la circuncisión y lo que motiva a Pablo, y el motivo de gloria es la cruz. A mí me surge una pregunta para todos nosotros, tanto los que estamos en esta mesa de diálogo como para todos los que nos observan, y es ¿por qué nos consideramos buenos cristianos, buenos adventistas, buenos jóvenes de la iglesia o incluso buenos pastores? En ocasiones el buen cristiano es porque tiene su Biblia y la carga, el adventista porque guarda todos los sábados y todo el sábado, el joven tal vez porque va a los clubes, el pastor porque gana almas. ¿Por qué nos gloriamos? El apóstol Pablo externa, si de algo me he de gloriar es en la cruz de Cristo Jesús, es decir, que ese sacrificio es el que me hace válido, es el que me genera valía, no es otra cosa, no es por las acciones que yo realice, sino que lo que me da valía y lo que me da impulso es la cruz de Cristo Jesús. Motivos de gloria. En un mundo de competencia, pastor, se puede competir en diferentes ámbitos de la vida. Aún a lo mejor entre pastores o miembros de iglesia. Y siempre nos andamos comparando con los demás, ¿no? Siempre nos andamos comparando con los demás. Y yo soy mejor por esto, por otro. Y si no soy bueno en esto, le busco en dónde puedo ser bueno para ser mejor que el otro. ¿No? Y presentar logros, así como cuántas circuncisiones al año, ¿no? O cuántos bautismos al año, o cuántos logros al año, o qué sé yo, ¿no? ¿Será ese nuestro motivo de gloria? ¿Será ese lo que nos motiva a vivir consagrados a Dios? Porque todos los que estudiamos buscamos la salvación, ¿no? Pero, ¿cómo la buscamos? ¿Con logros? ¿Sí? ¿Algo que satisface a nosotros? Entonces, Cristo presenta la cruz como el centro de nuestra vida. Si algo te debe de motivar a vivir, es la cruz de Cristo Jesús. Así es. Es Cristo Jesús muriendo por ti en la cruz del Calvario. No hay mayor motivación de vida que esa, ¿no? Pastor Ramírez, me parece que aquí debiésemos de introducir el hecho de que la cruz de Cristo hace que nosotros podamos renunciar al mundo. Sí. La cruz de Cristo es la que da significado a nuestra vida espiritual. Por eso es que nosotros morimos al mundo, lo menciona el apóstol Pablo, ¿no? Morimos al mundo, pero ahora vivimos para Cristo Jesús, porque la cruz
es la que hace la diferencia en nuestra vida y la que nos da la razón de ser diferentes en nuestra vida como padres, como esposos, como hijos, como miembros de la iglesia, como líderes. No sé, algunos de los que nos están escuchando pueden ser líderes de alguna área en la iglesia, pero la cruz de Cristo es la que nos debiese hacer diferentes a nosotros en nuestro servicio a Dios. Claro, eso introduciría nuestro siguiente punto, pero quisiera concluir entonces mencionando que motivos de gloria. Si los motivos de gloria son la cruz, delante de la cruz de Cristo, todos somos igual de valiosos. Qué bonita lección hasta aquí nos ha traído enseñanza de que frente a la cruz de Cristo, el motivo de gloria, todos somos igual de importantes o valiosos. Quédese con nosotros, regresamos para ver el último tópico, resultados de gloria. Bienvenidos de regreso con nuestra última sección, la tercera parte, resultados de gloria. Me llama la atención Gálatas 6:15 y el comentario que viene de esta parte, y es que Pablo destaca la importancia de una renovación total o renacimiento. No es estar circuncidado o aún bautizado, más bien es permitir que Dios nos haga una nueva criatura. Resultados de gloria, nueva criatura, aparecen aquí en el versículo 15. ¿Qué connotaciones o qué implicaciones trae el comprender adecuadamente, Pastor Armenta, el concepto de nueva criatura? Cuando estaba analizando esta parte del miércoles en forma específica, no pudo venir a mi mente otra idea que la declaración que Elena de White hace en relación justamente a 2 Corintios 5:17, cuando el apóstol dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y nuestros hermanos que nos ven saben de memoria este versículo. Una nueva criatura es el resultado de la obra eficaz que solamente Dios puede hacer. Cuando se habla de transformación, dice la nota aquí de la parte del miércoles, que es un término griego en el cual no puede realizarse a menos que tenga la acción directa de Dios. Y ese es el trabajo que Dios quiere hacer. Un cambio, una transformación en nuestra vida. Encontré en el Deseo de todas las gentes, en la página 143, el párrafo 2, una declaración que quisiera leer en forma textual. Pastor. Dice: la fuente del corazón debe ser purificada antes que los raudales puedan ser puros.
el que está tratando de alcanzar el cielo por sus propias obras, observando la ley, está intentando lo imposible. No hay seguridad para el que tenga solo una religión legal, solo una forma de la piedad. La vida del cristiano no es una modificación o mejora de la antigua, sino una transformación de la naturaleza. Se produce una muerte al yo y al pecado y una vida enteramente nueva. Pero noten, este cambio puede ser efectuado únicamente por la obra eficaz del Espíritu Santo. ¿Qué significativo es el pensamiento del apóstol aquí en el versículo número 15, cuando dice que nada vale, ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino esa transformación, esa nueva criatura, esa nueva creación, dice el versículo 15, la última parte. Una nueva creación donde nuestros pensamientos, los motivos que nos impulsan, las acciones, los hábitos que se forman, es el resultado de esa transformación que solamente puede realizarse por medio de la obra eficaz del Espíritu Santo. Me parece que ¿en qué gloriarnos? Bueno, en ese cambio, en esa nueva creación. Claro. A mí me llama mucho la atención, Pastor Abraham, el asunto que él está mencionando, ¿no? Y que el Pastor Armenta mencionaba ahorita en la nota final. Nada vale ni la incircuncisión ni la circuncisión. Enlistando cosas que practicamos como iglesia o como pastores o como jóvenes adventistas, podríamos hacer una lista de cosas que nada valen el hacerlas o no hacerlas. Pero hay una parte muy importante de fondo que finalmente el apóstol quiere remarcar allí. Sí, pastor. Si hacemos el ejercicio que dices de hacer una lista de los logros o de las cosas que realizamos, entonces abajo diríamos total, nada, ¿no? Porque no vale nada. No vale nada, sí. Sí. Para la salvación no vale nada. Así es. Todas las cosas buenas que pudiéramos lograr hacer, pueden ser dos cosas, pudieran llegar a ser la manifestación de la vida de una persona que está justificada y salvada en Cristo Jesús. Okay. Simplemente nada más. Y no es motivo de gloriarse, porque el resultado es de lo que el Señor hace en nosotros, ¿sí? No de nosotros por sí mismo. Claro, ¿sí? Claro. Pero corremos aún ahí el riesgo, pastor, de que las buenas cosas que nosotros hacemos, ¿sí? Entonces pueda hacernos voltear a que esas cosas buenas que hago me ponen puntos, me aumentan puntos para que yo pueda ser salvado. Entonces debemos tener cuidado con eso. Y una vez leí el título de un sermón, arrepiéntete de tus buenas obras. ¿No? Interesante, buenísimo. Arrepiéntete de tus buenas obras, porque eso te puede, o sea, si tú tomas tus buenas obras, tus logros que tú haces en la iglesia, ¿sí? Que tú has dado estudios bíblicos y por la gracia de Dios se han convertido muchos por la gracia de Dios, ajá, no te lo atribuyas a ti. Claro. Esos logros pueden llevarte a la perdición. ¿Sí? Las buenas obras, la justicia que se produce en nosotros no es nuestra, es la justicia de Cristo obrando en nosotros. Y por eso hay que gloriarnos en la cruz de Cristo Jesús. Y si nosotros ponemos nuestra confianza y como centro de vida la cruz de Cristo, entonces haremos muchas cosas buenas, pero con un buen propósito, no como estas que andaban buscando poner buena cara en otro lugar, sino agradar a nuestro Dios, viviendo una vida de acuerdo a su voluntad, semejante a la de Cristo Jesús. Creo que ese es el propósito, ¿verdad? De que Cristo obre en nuestros corazones. Claro que Perdón, sí. pastor. Adelante, pastor. Es que Jesús lo ilustró, a mí me llama la atención. Decía el pastor Alberto Sánchez hace varios años allá en la Universidad de Montemorelos, yo me escondo ante estas declaraciones. Dice, porque la verdadera religión no se basa en el comportamiento externo. No es eso. El Señor Jesús lo dijo en una forma muy fría, diríamos, o muy cruda, o muy real.
él allí en, ¿qué es? Mateo 23, 27, donde le llama a los fariseos sepulcros blanqueados. Sí, una tumba bien arregladita, pero el contenido de esa tumba no tiene nada que ver con lo que está afuera. Por eso me parece que aquí lo importante justamente es que lo que nosotros podemos permitir que Dios haga una transformación, un cambio, una renovación, una vida completamente nueva, me parece. Es que el inicio, el punto de partida de una nueva vida es en la cruz con Cristo. Yo creo que ahí es el punto, pastor, porque fíjese que nuestra cultura, y lo mencionaba usted detrás de cámaras, nuestra cultura es dada a imponernos eso en la mente, ¿no? Te portas bien, te va bien, sacas buenas notas, tienes un premio. Y entonces nos hemos hecho a una cultura, o la cultura nos ha hecho a una forma de ver la forma de la vida es mis actitudes, mis logros, mis acciones, mis conductas, mis esfuerzos traen resultados para mí. Pero la cruz es el punto esencial. Entender que en la cruz todo lo que valemos lo mismo exactamente y no existe alguien mejor que nadie porque nadie es bueno ante los ojos de Dios. Sí, decimos que el punto de partida de la vida cristiana es la cruz. ¿Por qué? Porque la cruz nos iguala a todos. ¿Sí? Unos llegan con logros, unos con más logros, otros con menos logros, pero todos estamos ahí en la cruz y nos iguala a todos. ¿Por qué? Porque todos los logros no valen nada. Todos somos pecadores, todos necesitamos de salvación. Y el que quiera empezar la vida cristiana, una nueva vida en Cristo, debe reconocer eso. Y ante la cruz, o sea, al contemplar al Rey del Cielo crucificado por nosotros, y lo que citó el pastor anteriormente, hay en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, ¿cómo podemos nosotros presumir de algún logro? Lo que nos queda al contemplar al Rey del Cielo muriendo en la cruz es agachar la cabeza y reconocer nuestra pecaminosidad y pedir salvación en su nombre. Sí, ¿No hay otro? y es que, como lo decíamos al inicio del repaso de esta lección, el encuentro justamente de Saulo de Tarso con Jesús fue lo que marcó la diferencia. Ahora, me parece, Pastor Bocanegra, que aquí podemos introducir la última sección de esta parte, claro, de la tercera parte. Sí, porque ahí viene, después de que el apóstol Pablo hace esta alusión a que la gloria es en la cruz de Cristo y que el resultado de esa justificación que Él nos otorga es acciones producto de esa justificación, y entonces son acciones en base al amor, porque Dios las hace a través de mí, yo se lo permito. Pero Él habla de otros resultados de gloria, ¿no? Que usted quería mencionar, pastor, el versículo 17, creo que a eso es a lo que quiere llegar, ¿verdad, pastor? Exactamente, es que el versículo número 17, donde dice, de aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Y el apóstol ya lo había mencionado, o lo menciona a Timoteo, se lo menciona cuando dice, todo aquel que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerá persecución. Me parece que esas son parte de las marcas que el apóstol Pablo tenía como resultado del rechazo de un mensaje impopular, de una verdad que los judíos en ese momento no podían aceptar, y como resultado, ¿cuántas veces fue azotado? ¿Cuántas veces sufrimientos? Por causa de esa nueva verdad, nueva entre comillas, ¿no? Sí. Pablo tiene dos marcas. Era circuncidado también, y todos los judíos estaban circuncidados. Ahí tenían la marca en el cuerpo de lo que ellos creían, su salvación. Pero Pablo dice, no, yo llevo en mi cuerpo las marcas de Cristo. Circuncidado. Pero las marcas que yo llevo, ¿sí?, me hacen y me recuerdan esclavo de quién soy, siervo de quién soy. Soy siervo del que murió por mí en la cruz del Calvario. Y por estas marcas, ¿verdad?, o por Jesús, quien murió por mí, estoy dispuesto a tener estas y más marcas que vengan.
¿no? Estoy dispuesto a morir por Cristo Jesús. Así que entonces las marcas, ¿verdad? Las podemos llevar, a lo mejor no como una persecución o algo que nos afecte físicamente, pero vivir el estilo de vida conforme a la norma que dice aquí, ¿verdad? Eso trae burlas. Así es. Trae señalamientos, marginación a veces. Estigmas, exacto. La palabra misma. Sí. Pues llevemos todos esos estigmas, ¿verdad? Con agrado, con gozo, porque las tenemos por Cristo Jesús. ¿Verdad? Que sea por eso, no por otras cosas que nos estigmen, ¿no? Que las estigmas de Cristo estén en nuestro cuerpo también. Así es. A mí me llama la atención la pregunta y quisiera concluir esta parte haciendo esa pregunta. ¿Cuáles son las marcas, ya sean físicas de otro tipo, que tienes por causa de tu fe en Jesús? Normalmente un fan o un hincha de una selección o de un X equipo de fútbol, pues se le reconoce como seguidor de ese equipo porque compra la playera, se pinta, se sabe las porras, va a sus partidos. Somos siervos de Cristo, somos seguidores de Cristo Jesús. ¿Y cómo entonces llevamos esas marcas, no? Vamos a terminar con algunas conclusiones, Pastor Armenta. Se acabó la lección. El apóstol Pablo dijo lo que tenía que decir. ¿Qué podría concluir? Solamente agradecer por el estudio de esta carta a los Gálatas, porque en ella verdaderamente encontramos ese evangelio eterno como está contenido en las lecciones, en las 14 lecciones de este trimestre. Un evangelio eterno, un evangelio que ha sido el mismo, un evangelio que tenemos que aceptarlo solamente por gracia, porque nuestra salvación no tiene otra razón, sino solo por la gracia de Cristo Jesús. Ciertamente hay luchas, pero en medio de ellas el Señor ha prometido estar con nosotros. Y me parece que eso debiésemos de mantener en nuestra mente, que el estudio de la carta a los Gálatas nos trae la certeza de la salvación por medio de Cristo Jesús, solo por gracia, por ningún otro medio. Amén. Qué bonito es recordarlo. Pastor Abraham. Sí, pastor. Yo al estudio de toda la epístola de los Gálatas, le doy gracias a Dios porque esta carta revela la intención divina de salvarnos. Dios desea salvarnos. Hizo y hará todo lo posible para que nosotros podamos ser salvos. Y una de esas es que nos manda estas cartas tan maravillosas. Además, la obra de salvación es divina. ¿Sí? Es un regalo de Dios. Yo deseo que el concepto de la justificación por la fe pueda ser cumplido en cada uno de nosotros. La justificación por la fe es la obra divina, ¿sí? Que abate en el polvo la gloria humana y hace por el hombre lo que el hombre no puede hacer por sí mismo, ¿sí? Que se cumpla en nosotros esa obra divina de una transformación completa. Queridos seguidores, ha llegado el final de este repaso de la lección, pero esperamos que sea el inicio de una nueva creación en cada uno de nosotros. Que Dios les bendiga y gracias por acompañarnos.